Muy buenos días, bienvenidos a este espacio Minutos de Vida, un tiempo muy especial donde nosotros lo esperamos con una fe expectante, sabiendo que tenemos algo especial de parte del Señor para nuestras vidas. Él allí pues en este espacio de los miércoles nos está hablando continuamente, nos está dando a nuestra vida pautas para vivir el día a día de una manera bendecida, de una manera llena de gozo, de una manera como el Señor quiere que nosotros vivamos nuestro diario vivir. Y por eso fue diseñado Minutos de Vida. En esta mañana, teniendo en cuenta que estamos en el marco de una semana muy especial, la Semana Santa, una semana que es de reflexión, una semana diseñada especialmente para nosotros tener un tiempo especial de meditación en aquellas cosas que el Señor necesita que nosotros recordemos y pongamos en práctica. Quiero hablar con ustedes de un tema bien especial y es acerca de la experiencia del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Y qué enseñanzas puede dejarnos eso para nuestras vidas en el diario vivir? Y una de las cosas de las cuales quiero comentar en esta mañana, empezar comentando en esta mañana, es que el Señor Jesús en la cruz del Calvario nos dejó una enseñanza tremenda de entrada, y es que Él no pensó en Él mismo. Él en ningún momento pensó en el costo que estaba pagando, en ese sacrificio de la cruz tan cruento y tan doloroso. No pensó en Él absolutamente para nada. Se despojó de todo lo que pudiese tener que ver con su naturaleza humana y permitió que aquel sacrificio nos alcanzara a todos nosotros, porque siempre su pensamiento estuvo en ti y estuvo en mí. En aquel lugar Jesús siempre estuvo pensando en nosotros. Y algo que me llama muchísimo la atención es que el Señor en la cruz del Calvario, Él no esperó que nadie le pidiera perdón por todas las cosas que le había tocado vivir y pasar. Y Él simplemente en aquella cruz pide perdón por aquellas personas que le habían lastimado, por aquellas personas que le habían vituperado, por aquellas personas que le habían mancillado de una y otra forma, y Él se los queda mirando y pide perdón. Hay un versículo en Lucas 23 que quiero compartir contigo en esta mañana y dice de la siguiente manera: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echándolos a suerte. Él en aquel madero, traspasado por unos clavos sus manos y sus pies, solamente en su corazón tenía una oración por toda la humanidad, una oración donde le pedía al Padre que nos perdonara, donde le pedía al Padre que perdonara a todos aquellos que lo habían llevado a aquella cruz y que lo habían crucificado. Él tuvo la capacidad para perdonar, para extender su manto de perdón, para que todos los que estaban allí pudiesen recibir el perdón que Él estaba derramando. Pero nadie estuvo atento a lo que el Señor hacía en la cruz. Nadie pudo ver la magnitud de lo que se estaba desarrollando y de lo que ellos habían hecho, al punto que dice Lucas que la gente, los soldados al pie de la cruz, tomaban sus ropas y se las repartían entre ellos a través de suerte, a través de cada uno se sorteó qué le correspondía de las vestiduras del Señor. Pero Él en aquel madero, en medio de toda su agonía, Él solamente pensaba en cada uno de nosotros. En ningún momento pensó en Él. No hubo un sentimiento egoísta, no hubo un corazón que se detuviera a decir, pero yo ¿por qué estoy pasando por esto si ellos ni siquiera son conscientes de lo que están haciendo? Él simplemente elevó una mirada a su Padre, que sabía que siempre le escuchaba, y le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Estás tú perdonando? ¿Estás tú extendiendo tu manto de perdón aunque a ti no te hayan pedido perdón? Ese es un buen punto para reflexionarlo en esta semana. Si verdaderamente nosotros seguimos a Cristo, si verdaderamente Cristo está en nuestros corazones, entonces es saludable pensar a quién tenemos que perdonar.
quién tenemos que buscar? ¿Qué persona necesita que yo le perdone y que pueda recibir de parte mía un perdón oportuno? El poderle liberar de cualquier resentimiento o amargura que haya en el corazón. ¿Y qué decir de pronto de despojarnos de aquellos sentimientos egoístas, de solo pensar en nosotros mismos y de olvidarnos de la otra persona, de ese otro ser humano que quizás está esperando que nosotros hagamos algo o que asumamos una actitud diferente como la asumió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Pero también el Señor Jesucristo, dice la palabra que Él experimentó mucho sufrimiento por nosotros. Realmente el padecimiento que Él vivió en aquella cruz nunca jamás se ha podido experimentar, nadie lo ha vivido, nadie ha pasado por el sacrificio y por el dolor tan cruento que Él pasó en aquel madero. Hoy muchas personas se cuelgan una cruz en el cuello. Está muy de moda andar con una cruz en el cuello. Algunos van y se tatúan una cruz en un brazo, en la espalda, en el hombro. Pero la pregunta es, ¿sabes tú lo que significa esa cruz que llevas colgada en tu cuello? ¿Sabes realmente lo que vivió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Sabes la experiencia cruenta y dolorosa que tuvo que Él pasar, atravesar, para poder nosotros hoy poder disfrutar de la bendición tan grande, de vivir una vida abundante en esta tierra, gracias al sacrificio que Él experimentó? Y el sufrimiento fue tan grande, y dice la palabra en Lucas, que el pueblo, dice Lucas 23, allí a la altura del verso 35, dice que el pueblo se había reunido, se había agolpado alrededor del Gólgota, del Calvario, para observarlo, para mirarlo, para burlarse de Él, para escarnecerlo. Y aún los gobernadores lo miraban y se burlaban de Él, los gobernantes, y los soldados se reían de Él, lo escarnecían y decían, ¿y no es acaso este el que salvaba a otros? Y dice, ¿no era este el que salvaba a otros? Bueno, que se salve ahora Él mismo. Y la gente y todos los que estaban alrededor de aquellas tres cruces se burlaban de Él. Él era objeto de burla. Él fue objeto de menosprecio. Él atravesó y vivió el escarnio de todo un pueblo para que nosotros en el día de hoy podamos entender el valor de haber permanecido Jesús en aquella cruz, el sacrificio de haber permanecido Jesús en aquella cruz para que nosotros pudiésemos en el día de hoy poder acercarnos a un Padre bueno, a un Padre misericordioso, que si no hubiese sido por ese sacrificio, nosotros no tendríamos la libertad de entrada para llegar hasta nuestro Padre y poder, como hijos, tener una relación especial con Él. Jesús padeció por todos nosotros y lo que vivió en el sufrimiento que vivió en aquella cruz, lo vivió por ti y por mí, para que hoy nosotros podamos experimentar esa libertad que tenemos en Él. Y dice la palabra que Él sufrió odio, sufrió desprecio, sufrió escarnio, fue menospreciado, escarnecido, vituperado, vivió situaciones tan terribles que nosotros nunca jamás las hemos experimentado. Nadie ha atravesado lo que el Señor Jesucristo atravesó. Nadie ha vivido lo que el Señor Jesucristo vivió en la cruz del Calvario. Realmente fue una experiencia dolorosa, fue una experiencia de mucho sufrimiento, fue una experiencia de mucho quebranto. Y dice la palabra que en medio de ese desfile victorioso, como lo llama el apóstol Pablo, cuando el Señor Jesucristo atravesaba para llegar al monte Calvario, al Gólgota, con su cruz a cuestas, y entre otras cosas, no era la cruz completa la que Él trasladaba, sino que llevaba simplemente un haz de travesaño, solamente porque la otra parte le esperaba en aquel lugar donde iba a ser crucificado. Él solamente cargaba un madero, una parte de la cruz muy pesada sobre los hombros, y el quebranto que el Señor llevaba y el sufrimiento el cual Pablo habla, su desfile victorioso, le produjo
caídas en medio de aquel caminar le produjo un quebranto, un dolor, un sufrimiento, que hubo momentos en que ya no pudo cargar más el madero y se caía. En una de esas caídas, el soldado romano, el que iba cerca de él perturbándolo, el que iba cerca de él dándole latigazos, el que iba cerca de él maldiciéndolo, el que le golpeaba y le decía levántate, el que le azotaba para que se levantara con aquel madero tan pesado, sabía que tenía que llevar a ese reo a la cruz, porque el diablo a través de ese hombre pensaba que tenía que llevarlo a la cruz y que Jesús tenía que morir en la cruz, porque cuando él fuera crucificado en la cruz del Calvario, todo iba a terminar, pensaba Satanás. Pero el Padre sabía que su Hijo tenía que llegar a la cruz, tenía que ser crucificado y tenía que morir en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiésemos experimentar la redención, la salvación y la victoria tan contundente que Cristo nos dio a través de la cruz del Calvario. Entonces el soldado romano empieza a buscar en medio de las personas y ve a un hombre y lo saca y le dice, tú ven, y le pone el madero sobre el hombro y le dice, ayúdaselo a llevar. Este hombre se llama Simón de Cirene, un hombre que vivía en Cirene, en el campo al norte del África, y que había bajado, que tenía muchos días de viaje y había llegado a Jerusalén para esa temporada, para las fiestas de Pascua que se estaban celebrando, y este hombre venía a esas festividades. No sabía nada de Jesús, tal vez no conocía a Jesús, no tenía ni idea de por qué estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo. Me imagino que como era un expectante, pensó que era un ladrón más, un malhechor más, un bandido más, y simplemente estaba a la orilla del camino esperando y mirando lo que allí estaba aconteciendo, cuando de pronto lo llaman a él y le dicen, tú ven. Y él empieza a cargar ese madero. Él empieza a cargar ese madero tan pesado, y sorprendido porque lo hubiesen escogido a él, avergonzado porque a él le iba a tocar hacer algo tan terrible de meterlo en medio de 3 ladrones y tener que cargarle el madero a uno de ellos. Pero ¿por qué estoy haciendo esto? No entiendo por qué me está tocando cargar a mí esto si yo no tengo por qué estarlo cargando. Y él, en medio de aquel caos que se está originando, el Señor está en el suelo, el soldado lo está obligando a cargar, sintió mucha vergüenza y se va acercando donde está el Señor, y cuando él empieza a levantar aquel madero y ve aquel charco de sangre alrededor del Señor, porque todo ese desfile, todo ese camino que él había recorrido, su sangre se venía derramando. El Señor se desangró totalmente por nosotros. Él derramó toda su sangre por nosotros. Y cuando él levanta, se ensucia todos sus vestidos, se ensucia las manos con la sangre del Señor, sus manos, sus vestiduras, y toma aquel madero. Cuando el Señor Jesús logra incorporarse y lo mira, realmente Simón de Cirene no vio la cara de un hombre que sufría, de un hombre adolorido, sino los ojos de un hombre que miraban a un amigo que había venido a ayudarlo a cargar su cruz, un hombre que había venido a ayudarlo en un momento de gran dificultad, un hombre que estaba allí en ese momento para ayudarlo a pasar aquel momento. Dice la palabra que Simón de Cirene, el soldado, le dice, tómalo, lo pone sobre sus hombros. Jesús iba delante y Simón iba detrás, ayudándole a cargar un madero tan pesado. Pero después que él miró aquellos ojos, después que él contempló los ojos de Jesús, sus sentimientos fueron: yo lo acompaño donde él quiera, yo le ayudo a llevar esta cruz donde él quiera, al punto que cuando llegaron al Monte Calvario, no quería dejarlo. El soldado tuvo que sacarlo, obligarlo a que se retirara de aquel lugar, porque él quería acompañar a Jesús. ¿Hace cuánto no ves los ojos del Señor? ¿Hace cuánto no has mirado al Señor cara a cara? ¿Hace cuánto no te ves reflejado a través de los ojos de Él? ¿Sabes? Jesús nos enseñó que teníamos que negarnos a nosotros mismos y cargar nuestra cruz todos los días,
pero también nos dejó una enseñanza que puede en esta mañana, a través del ejemplo de Simón de Cirene, no solamente tenemos que cargar nuestra propia cruz, sino que también tenemos que cargar la cruz de aquel que en algún momento le resulta más pesada, más dolorosa o más difícil de llevar. Aún el Hijo de Dios en esta tierra encontró a alguien que en el momento quizás donde ya no podía levantarse de aquel lugar donde había quedado tendido, totalmente quebrado, quebrantado, molido y herido, alguien vino en su ayuda. Hasta que llegaron al monte Gólgota, al monte de la calavera, y dice la Escritura que al Señor le clavaron sus manos, le traspasaron sus pies y lo levantaron en aquel madero por ti y por mí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que esa sea tu oración y la mía en este tiempo. Yo quiero que me acompañes a orar en este momento y le puedas decir al Señor: Señor, este es un tiempo de preparación. No es una semana cualquiera. No es un tiempo cualquiera, es un tiempo especial. Es un tiempo para meditar en la ofrenda más maravillosa que tú pudiste haber hecho por nosotros, tu Hijo Jesucristo. Gracias por habernos dado a tu Hijo Jesucristo, pero también gracias por todas las enseñanzas que Él nos dejó. Gracias por la cruz. Gracias, Señor Jesús, porque nos enseñaste que es más valioso pensar en nuestros semejantes que en nosotros mismos. Que hay momentos de la vida en que tenemos que morir a nuestro yo y ceder en pro y en la bendición de nuestro prójimo. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos enseñaste a dar. Nos diste tanto, Jesús, que nos diste tu propia vida. Perdónanos, Señor, las veces que hemos encogido nuestras manos y nuestro corazón y le hemos negado a alguien la posibilidad de darle un mejor momento, de darle una alegría, de darle una sonrisa, de permitir que alguien pueda experimentar alegría en su corazón. Gracias, Señor Jesús, porque nos enseñas a perdonar aunque no nos pidan perdón. Señor, en esta mañana tomamos la determinación de perdonar voluntariamente a quien nos haya hecho daño, a quien nos haya lastimado, a quien nos haya dañado. Hoy decidimos perdonar. Aunque nunca nos vayan a pedir perdón, nosotros tomamos la decisión voluntaria de perdonar. Aunque nunca nos vayan a reconocer que nos dañaron o que nos hirieron, hoy tomamos la decisión, Señor, de perdonar. Asumimos, Señor, la pérdida. Asumimos, Señor, porque entendemos que nunca nos podrán pagar el daño que nos hicieron un día. Y hoy, Señor, perdonamos, porque tú nos enseñaste a perdonar. Pero también, Señor, damos la milla extra como la dio Simón de Cirene. Vamos más allá de lo que nos corresponde. Ayudamos al que le cuesta cargar su propia cruz. Ayudamos al que está caído. Permítenos ayudar al caído. Permítenos ayudar al desesperado. Permítenos ayudar a aquel que ya no tiene fuerzas. Permítenos ayudar 1 milla, 2 millas, al que ya no puede llevar su propia cruz. Señor Jesús, ayúdanos, Señor, a ser verdaderamente esos Cristos pequeños que tú quieres que nosotros seamos. Y permite, Señor, cada mañana ir a la cruz y morir en ella, Señor, a nuestro yo, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros egoísmos, y que podamos cada día crecer a la medida de la estatura tuya. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias por esta preciosa semana que sabemos que será una semana de reflexión, muy unidas contigo, muy unidos contigo. Amén y amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy
acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.